El tiempo vuela, decimos tantas veces, y constantemente nos damos cuenta de ello. Parece que fue ayer, pero justamente en estos días se cumplirán 4 años de un hecho sin precedentes. No solamente una comunidad de vecinos, no solamente un barrio o una ciudad, sino que todo el planeta en su conjunto permaneció encerrado. Más o menos tiempo, pero encerrado en su casa. Particularmente en este país, en España, bajo el estado de alarma dictaminado por el gobierno, no podías salir a la calle. Durante varias semanas necesitabas un permiso especial para salir a la calle y algunos todavía pensándolo se ponen nerviosos, recordando todo lo que fue permanecer dentro de su casa durante tanto tiempo. Y fue bajo esas circunstancias que surgió un grupo de élite. Bueno, creo que estoy siendo muy generoso. Mejor llamarle policía de balcón. En realidad, nunca recibieron un entrenamiento formal, pero se dedicaban a advertir y a denunciar a todas aquellas personas que salían a la calle. Si veían a alguien desde su ventana, rápidamente, aunque fuesen caminando o circulando, ahí estaban ellos, preparados para señalarlo, para constatarlo, para criticarlo, para advertirlo, aunque no tuviesen pruebas, aunque no contasen con más detalle que el que su vista les permitiese en ese momento. En el texto que nos ocupa en esta mañana, nos encontramos con un grupo de acusadores todavía más profesionales. No trabajan desde un balcón, lo hacen directamente en la calle. Y en su atrevimiento son capaces de dirigirse al Mesías con el fin de dejarlo en evidencia delante de todo el pueblo. Pero lejos de desacreditarlo, lo que llevan a cabo estos acusadores va a servirle en bandeja a Jesucristo la oportunidad de presentar toda su grandeza delante de este mismo pueblo. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 8. Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Por aquel tiempo, Jesús pasó por delante de los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hasta aquí nuestra lectura, una lectura que nos provee de 3 escenas que confirman la identidad del Mesías. Si has prestado atención a esta lectura, te habrás dado cuenta de que la frase día de reposo se repite 4 veces en estos 8 versículos. Además, se habla de los sacerdotes, de los panes consagrados, de la ley, de la casa de Dios, del templo, del rey David,
del Hijo del Hombre. Y sin mencionar su nombre directamente, pero sí sus escritos, del profeta Isaías. Y todos ellos son realidades, son entidades, son elementos, personalidades que proceden del Antiguo Testamento. Y esto confirma, una vez más, que no podemos entender lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento sin al menos cierta noción, cierta idea de lo que el Antiguo Testamento contiene, de lo que el Antiguo Testamento presenta y representa. Y así ha venido siendo de manera particular a lo largo de este Evangelio de Mateo. Porque Jesús no aparece en escena en un vacío, sino que hay una historia detrás, una larga historia que precede a la venida del Mesías. Esto es lo que el evangelista Mateo quiere enfatizar. Esto es lo que el evangelista Mateo quiere demostrar. Y después de algunas semanas analizando la enseñanza de Jesús con la que termina el capítulo 11, el capítulo anterior al que nos ocupa hoy, en este día nos internamos en una nueva sección, en un nuevo escenario, en un ambiente distinto, otros interlocutores, pero una misma cuestión de fondo. La creciente animadversión, el progresivo rechazo a lo que Jesús enseña y hacia lo que Jesús representa. Si hasta este momento han sido las dudas de algunos o la incredulidad de muchos, lo que Jesús va a experimentar ahora no es otra cosa que el creciente rechazo de una mayoría creciente también, cada vez más numerosa, cada vez más ruidosa. Creciente, numerosa, ruidosa y activa en su oposición a la persona de Cristo y también a la palabra de Cristo. Y la primera escena que este texto nos presenta no es otra que la acusación a Jesús. La acusación a Jesús. Veamos los versículos 1 y 2 de este capítulo 12 de Mateo. Dice así: por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. La acusación a Jesús. Antes de este capítulo 12, se había mencionado a este grupo, a los fariseos, apenas en 5 ocasiones. 3 de ellas en el capítulo 9. A partir de este capítulo 12, Mateo se va a referir a este grupo de los fariseos 24 veces. Esto habla por sí mismo. A medida que la historia avanza, la presencia de los fariseos va a ir en aumento. A medida que la historia avanza, la incidencia de los fariseos va a ir en aumento. La resistencia de los fariseos va a ir en aumento. Se calcula que en los tiempos de Jesús había en las tierras de Israel aproximadamente unos 6.000 de estos fariseos. Literalmente, el nombre que da nombre a este grupo, fariseos, significa separados, cortados. Habían surgido en una época de gran confusión, cuando el helenismo lo había copado absolutamente todo. El helenismo en realidad lo relacionamos con Grecia, pero es mucho más. Está entremezclado con todo tipo de creencias místicas, de religiones que eran practicadas y afirmadas en el Medio Oriente, particularmente en la zona de Persia. Y esa idea y cosmovisión tan ambigua y extensa de la vida había también permeado en las tierras de Israel.
Al punto que este grupo, fariseos, reacciona contra toda esa influencia externa y deciden alejarse de ella y ocuparse en las viejas tradiciones y costumbres que el pueblo había mantenido como parte de su identidad. De manera que a partir de ese momento su fama y su prestigio comienza a crecer, porque de alguna manera ayuda a los judíos a regresar a sus orígenes, permite a los judíos meditar, pensar y acercarse a la raíz de toda su historia como nación. Así que por ese celo en mantener sus costumbres, los fariseos llegaron a contar con un respeto generalizado entre el pueblo. Sobre todo ejercían influencia alrededor de las sinagogas, pero también se reunían en comunidades privadas y lo hacían para estudiar la ley y para llevar también a cabo ciertas ceremonias ritualísticas. Pero como todo en esta vida, poco a poco ese celo se convirtió en obsesión. Ese deseo se convirtió en obsesión y en su empeño por mantener las tradiciones llegaron demasiado lejos. Tanto como para señalar, tanto como para acusar al dador de la ley de quebrantar la ley. Porque a sus ojos solamente ellos eran los vigilantes legítimos, los protectores legítimos, los administradores legítimos de esa ley. Y leemos este texto y nos preguntamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo para que estos fariseos se acerquen a Jesús y denuncien que sus discípulos están pecando contra la ley? Eso sería un gran problema. Si el que se presenta como la confirmación de la ley, como la plena manifestación de lo que cumplir y obedecer la ley representa, está permitiendo que sus seguidores quebranten la ley, esto sería un gran problema. Pero prestemos atención a lo que sucede en este pasaje, porque la idea aquí no es que casualmente estos fariseos se encontraron con Jesús y sus discípulos. La idea aquí es que activamente los observan, inquisitorialmente los inspeccionan, los siguen, los persiguen, tratando de encontrar algo turbio, tratando de encontrar algo sombrío, algo descalificador en Jesús o en sus discípulos. Ese sería el elemento perfecto. Esa sería la única realidad que necesitan para descalificar a Jesús completamente, para una vez más ocupar ese espacio de vigilantes, de protectores, de administradores de la ley y apartar a Jesús de su camino de popularidad. Jesús, hasta el momento, se había servido de algunos elementos, de algunas imágenes comunes, habituales para la audiencia de la época. Les había presentado en el capítulo 11 al final una escena agrícola, dibujando una imagen de una jornada de campo, algo realmente común, tan común como que ahora es Jesús mismo junto con sus discípulos el que camina, el que transita por el campo, por un campo, dice el texto, de espigas. En un momento determinado sus acompañantes tienen hambre. Y si nosotros tenemos hambre hoy en medio de un recorrido, no importa si sea este largo o corto, paramos en cualquier tienda, en cualquier espacio y compramos una bebida y una barrita energética. Pero ellos se detuvieron y arrancaron espigas y directamente, así, al natural, se las comieron. A lo mejor a alguno de nosotros lo que nos saldría sería compadecernos de ellos. Pobrecitos, fíjate, tienen hambre y mira lo que han de comer.
Pero esa no fue la actitud de los fariseos en aquel día. El capítulo anterior termina con un Jesús que ofrece verdadero descanso, verdadero reposo a todo aquel que se acerca a Él. Y este capítulo comienza con un Jesús siendo acusado de quebrantar ¿el qué? El día de reposo, de violar, de transgredir el día de descanso. Qué extraño todo esto. Pero esto no era algo menor para los judíos, porque guardar el día de reposo era un mandamiento de primer orden. La frase el día de reposo, lo hemos dicho ya, se repite 4 veces en estos 8 versículos, pero en realidad en el original es una sola palabra. La palabra que da origen a este término es la palabra hebrea sabbath, de la que procede también nuestro término, nuestra palabra sábado. Para la mayoría de los niños, el sábado es el mejor día de la semana, porque después de 5 largos días de trabajo, esfuerzo y ajetreo en el colegio, por fin pueden descansar, por fin pueden jugar. Algunos mayores también se ríen, porque el sábado por fin descansan, por fin juegan. Para los judíos, el sábado era el mejor día de la semana. El día para descansar, pero también el día para meditar, para recordar, para adorar a ese Dios que es creador y dador de todas las cosas. En el capítulo 20 de Éxodo, donde se contienen los llamados 10 mandamientos, se nos va a hablar al respecto de la importancia de guardar dentro de aquella cultura judía el día sábado para el Señor. Éxodo 20, comenzando en el versículo 8, dice lo siguiente. Éxodo 20, comenzando en el versículo 8. Acuérdate del día de reposo, es decir, del Sabbat, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero con el paso del tiempo, progresivamente, la intención de Dios para con este día se mantuvo, pero la actuación de los judíos para con este día cambió. Fue derivando en otra cosa, al punto que a raíz de este texto que está en los 10 mandamientos, grabado en piedra, comenzaron a escribirse comentarios. Y comentarios de los comentarios. Y comentarios de los comentarios de los comentarios. Y por ejemplo, solamente con respecto a esta ley en particular y a lo que significa trabajar, concretamente en Éxodo 20, se compuso un libro que contenía 39 artículos para tratar de conjugar qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no se podía hacer, qué es lo que debería considerarse trabajo y qué es lo que no debería considerarse trabajo en este día de reposo. Hablaremos algo más, si el Señor lo permite, del Sabbat cuando avancemos en este capítulo 12 de Mateo, porque no será la última vez que Jesús va a ser acusado de quebrantar este día de reposo. Pero pensemos en algo concretamente de lo que está sucediendo aquí en Mateo capítulo 12. En general, la Biblia nos presenta algunas características del diablo, de Satanás. No tanto que tenga
que ver esa definición o esa caracterización de Satanás con su aspecto físico. No se nos dice nada de que tenga cuernos, ni de que tenga cola, ni un tridente en sus manos. Tampoco se nos habla de manifestaciones o de voces raras, de ruidos extraños, de movimientos anómalos, que es lo que algunos piensan cuando nos referimos a esta realidad del diablo. Cuando la Biblia nos habla de Satanás, principalmente nos habla de su orgullo y de su mentira. Y la acusación es parte de ese orgullo y de esa mentira. De hecho, uno de los nombres precisamente de este Satanás, de este diablo, es precisamente ese de acusador. Esto es lo que nos encontramos aquí en nuestra escena de Mateo capítulo 12. Nos encontramos con orgullo, nos encontramos con mentira y nos encontramos con acusación. Es la primera vez, pero no será la última, porque los que se autoproclaman defensores de lo justo, protectores de lo puro, salvaguardas de las tradiciones y de las costumbres, regresarán a un primer plano, justo enfrente de este Jesús, para acusarles, para denunciarle, para criticarle. Por eso Jesús en el capítulo 8 de Juan termina por decirles: vosotros sois de vuestro padre el diablo, precisamente porque igual que él se dedican a acusar, a mentir, a manipular, y todo por motivos orgullosos, por motivos vanagloriosos. Esto es lo que nos encontramos aquí. Ahora veremos realmente lo que está sucediendo en cuanto a los discípulos y las espigas, pero el autor del texto quiere que entendamos cuál es la actitud de estos fariseos a la hora de acercarse a esta persona de Jesús. Y tristemente, lo que está detrás es el orgullo. En realidad, el orgullo está detrás de casi todo lo que hacemos o de lo que no hacemos. Y ese orgullo nos impulsa como si fuese una catapulta a lanzar toda serie de acusaciones contra los demás. No nos interesa tanto si lo que está pasando es bueno o es malo, sino más bien la oportunidad de dejar claro que aquí estoy yo, de marcar territorio, de señalar que yo soy el que sabe, yo soy el que puede, yo soy el que tiene el derecho de decirle a los demás lo que han y lo que no han de hacer. Y si estos fariseos se dedicaban a eso profesionalmente, nosotros muchas veces lo hacemos de manera amateur. Pero como sucede tantas veces en el mundo del deporte, hay deportistas amateur que podrían ser perfectamente profesionales. Hay personas que podrían ser perfectamente profesionales de la acusación, porque continuamente están pensando en lo que los otros hacen o dejan de hacer, en lo que los otros deberían o no deberían hacer. Pensemos en esto y concluyamos como el propio Jesucristo hace, que el que practica la acusación es un hijo del diablo, que el que promueve este tipo de actitud para con los demás es un hijo del diablo. Y lo que le parece que es una lectura muy prudente, sabia, exhaustiva de las circunstancias, lo que le motiva a lanzar esa acusación, Jesús dice justamente lo contrario. Lo que está detrás es la ceguera más absoluta, al punto de terminar por acusar al Señor de la ley de quebrantar la ley. Eso nos lleva directamente a la segunda escena que se recoge en estos versículos y podríamos llamarla la aclaración de Jesús. Versículos del 3 al 6. La aclaración de Jesús. Porque si lo primero que nos encontramos aquí es con una acusación contra Jesús, lo que viene a continuación es una aclaración de parte de Jesús. Vamos a leer de nuevo esos versículos. Mateo 12, versículos del 3
al 6. Dice ahí, pero él les dijo, notad ese pero, es un contraste, es una oposición a lo que se le había venido diciendo hasta ese momento. Él les dijo como contraste a esa acusación, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados? Que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. La aclaración de Jesús. Lo cierto es que hemos leído de nuevo estos versículos y nos damos cuenta que sus discípulos no abren la boca en ningún momento. Bueno, sí, una vez, para comer esas espigas, pero nada más, no dicen nada. Y sin embargo, podemos estar seguros de que este incidente tuvo un gran impacto en todos ellos, tanto como para que Mateo, pero también Marcos y Lucas incluyesen este episodio en el Evangelio. Imaginaros si no sucedieron cosas. Imaginaros si no sucedieron cosas con los fariseos. Pues ellos, los tres, incluyeron este encuentro. Un pequeño paréntesis aquí. No es Jesús el que come, son sus discípulos. Pero Él es el responsable. El responsable sobre sus discípulos. Las acusaciones van a ir dirigidas directamente a Jesús. Y es Jesús el que va a aclarar la situación. Dicho de otra manera, lo que hacen los discípulos de Cristo afecta al testimonio de Cristo. No solamente al buen nombre de esos discípulos, de hecho aquí no se menciona el nombre de ninguno de ellos, sino al testimonio de Cristo y al nombre de Cristo. La manera en la que se conducen los cristianos afecta principalmente y primordialmente al testimonio de Cristo. Y esto debería hacernos pensar, debería ayudarnos a calibrar, a medir, a valorar qué vamos a hacer y por qué vamos a hacerlo. En el año 1513, un italiano de nombre Nicolás Maquiavelo publicó, o más bien escribió, sería publicado algunos años más tarde, la obra o una de las obras que se considera más importante en todo este tiempo de Renacimiento. Se titulaba El Príncipe y estaba inspirada en la figura del rey Fernando de Aragón. En esta obra se exhorta a que el príncipe parezca delante de su pueblo una persona íntegra, porque esa será la manera de que gane la confianza de ese pueblo y pueda llevar a cabo todo aquello que desee llevar a cabo. No necesariamente debería ser íntegro, pero al menos sí parecer íntegro, por lo menos a los ojos de su pueblo. Me parece muy interesante que este Fernando de Aragón resultó un gran especialista en la materia de parecer íntegro, al punto que ha pasado a la historia como ¿qué? Como Fernando el Católico. Y supuestamente por su deseo, igual que el de su esposa, de mantener cierto orden moral. Bueno, lo cierto es que son varias las hazañas que tuvieron lugar bajo su regencia y la de su mujer. Pero lo que es íntegro, hace poco un investigador sacaba a la luz un dato que sacudió a varios sectores, particularmente conservadores de la sociedad. Este hombre, Fernando, rey de Aragón, el católico, tuvo más de 90 hijos con otras tantas mujeres. Al menos que se haya podido comprobar. Parecía íntegro, pero realmente no lo era. El discípulo de Cristo representa a su Señor aún más de lo que se representa a sí mismo.
Y no solamente ha de parecer íntegro, sino que ha de serlo. No solamente va a proyectar una imagen adecuada cuando los demás están mirando. Pablo dice, ya sea que esté presente o que esté ausente, no importa, conducíos de una manera digna del Evangelio. Porque nuestro Dios es un Dios que ve lo que está fuera y lo que está dentro, lo que está al aire libre y lo que está encerrado en lo más profundo del corazón. Y nuestro objetivo no es simplemente agradar al hombre, quedar bien delante de los hombres, sino más bien conducirnos de una manera digna de nuestro Señor, principalmente para nuestro Señor. Pero regresando a nuestro texto en el capítulo 12 de Mateo, específicamente en este pasaje, sus discípulos no han hecho nada inadecuado, no han pecado, no han transgredido la ley de Dios. Y es por eso que Mateo nos ofrece acceso a la clarificación, a la aclaración de Jesús. Porque Jesús va a clarificar, no a justificar, sino a clarificar lo que está pasando aquí. Muchas veces nosotros justificamos lo que hacemos, no clarificamos lo que hacemos. Son dos cosas bien distintas. En la justificación uno trata de explicar el por qué obró mal de una manera que no parezca algo malo, que no parezca algo gravoso, que no suponga ningún problema para los demás. En la aclaración uno presenta cada elemento y dice, ¿dónde está la culpa? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el problema? Eso es lo que Jesús va a hacer aquí. No va a justificarse, sino que va a aclarar lo que está sucediendo y va a confirmar que no están pecando. Y lo va a hacer apelando al pasado, pero también al presente, señalando la historia, pero también su historia. Jesús conocía lo que Éxodo 34:21 enseñaba. Ahí dice, 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en el tiempo de arar y de segar, descansarás. Pero sus discípulos no están arando el campo, no están segando el campo, no están trabajando, simplemente han cogido un par de espiguitas para comer, para saciar ese hambre. Por eso les habla de la historia de David en 1 de Samuel capítulo 21. Vamos a acercarnos ahí un momento, simplemente para mencionar un par de detalles. 1 de Samuel, dijimos que en este texto hay varios elementos del Antiguo Testamento y haremos bien en conocerlos para poder entender nuestro texto, 1 de Samuel 21, comenzando en el versículo 1. Dice ahí que llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo, ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Al contrario de lo que pensaba el sacerdote, David no venía con malas intenciones. Dice el versículo 2 de 1 Samuel 21 que David respondió al sacerdote Ahimelech, el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado. Y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David y dijo, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote y le dijo, ciertamente las mujeres nos han sido vedadas, como anteriormente cuando he salido en campaña. Los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Esta escena es tremendamente reveladora. Por un lado, se nos presenta el celo de un sacerdote que no quiere hacer un uso inadecuado de los elementos que forman parte del servicio al Señor. Pero al mismo tiempo se nos presenta la misericordia de un sacerdote que entiende que
es ahora el momento de usar ese pan para algo más que conservarlo hasta que haya que tirarlo a la basura. Hay personas que tienen hambre, que están llevando a cabo una tarea, en este caso, están huyendo y necesitan ser alimentados. Así que, teniendo un razonamiento natural, común, simplemente servicial, este sacerdote va a entregar el pan para que ellos coman. Pero no es algo menor que Jesús apele a esta escena. Él no va a comer pan, de hecho no va a comer nada, simplemente sus discípulos van a agarrar algunas de las espigas. Pero Jesús tiene algo en mente y no está contrastando tanto el pan con las espigas, sino a David con su propia persona. Lo mismo que va a suceder a continuación cuando les habla del incidente de Números 28. ¿Cuál es ese incidente? El incidente, por llamarlo de alguna manera, en el que cada uno de esos sacerdotes está sirviendo al Señor el sábado para poder llevar a cabo todos esos sacrificios. Sí, no se podía trabajar el sábado, pero los sacerdotes tienen una misión que va más allá del simple trabajo, dice Jesús. Y a propósito utiliza una expresión. Versículo 5 dice: ¿no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Jesús aquí está haciendo todo uso o un uso de todo tipo de elementos discursivos para poner en evidencia a aquellos acusadores. Por un lado les dice: ¿no habéis leído en la ley? Vosotros que sabéis tanto de la ley, pero que en realidad no os ocupáis de la ley, sino que os dedicáis más bien a todos esos comentarios escritos de la ley en lugar de a la propia ley. Y no solamente se queda ahí, sino que añade esa palabrita y dice, versículo 5, profanan el día de reposo. Y no es que están profanando el día de reposo, es que Jesús quiere de alguna manera enfatizar que si sus discípulos han cogido simplemente unas espiguitas y eso no está permitido, entonces ¿qué será de los sacerdotes que están en el templo movilizando, trabajando, administrando para llevar a cabo toda esa labor de sacrificios y servicio? Y sin embargo, una vez más, Él no está simplemente comparando el trabajo que hacen los sacerdotes en el templo en el día de reposo con la acción de sus discípulos tomando espigas, sino más bien a su persona como ese sacerdote superior a aquellos sacerdotes. Jesús va a apelar a dos de las figuras más valoradas, más queridas, más bien respetadas, aún entre los fariseos, para clarificar no solo que sus discípulos no pecaron, sino que el Señor de la ley está en medio de ellos. Uno que es superior a David, uno que es superior a cualquier sacerdote que haya servido dentro del templo del Señor. Jesús les va a hablar de su propia persona, les va a exponer a su propia persona, no ya acerca de la historia, sino de su historia, no ya apelando a lo que tenía que ver con el pasado, sino hablándoles del presente. Y Jesús no dice algo mayor que el sacerdote está aquí, Jesús dice algo mayor que el templo está aquí. Versículo, en este caso, 6 de Mateo, capítulo 12. Os digo que algo mayor que el templo está aquí. Su equivalente no es la persona que se acerca a lo santo, sino lo santo mismo. Su analogía no puede estar en aquel que se interna en lo puro, sino más bien en lo puro y lo más puro. No es el ejemplo al que apela Jesús, al que administra el tesoro, sino al tesoro mismo. ¿En qué sentido Cristo se compara con el templo? Bueno, esto sería apasionante analizarlo en profundidad. Pero entonces, en lugar de
el tiempo que nos llevará el Evangelio de Mateo nos llevarían 20 años y no podemos permitirnos eso, porque no sabremos lo que nos deparará el mañana. ¿En qué sentido se compara Jesucristo con el templo? El templo es el lugar en el que habita la persona de Dios y Cristo también lo es. El templo es el lugar para disfrutar de la comunión con Dios y Cristo también lo es. El templo es el lugar en el que se concentra la adoración a Dios y Cristo también lo es. Uno mayor que el templo está aquí, porque dice Jesús, no quedará piedra sobre piedra, pero al tercer día el Hijo del Hombre resucitará. Esta aclaración de Jesús, majestuosa, nos lleva directamente a la tercera escena que va a servir para confirmar la identidad del Mesías. Sí, los fariseos intentaron demostrar que este era un falso, que este era un corruptor de la ley, que este estaba haciéndose pasar por lo que realmente no era. Pero Jesús aprovecha esa bandeja de plata para presentarse a sí mismo y lo hará, en tercer lugar, por medio de la afirmación de Jesús, versículos 7 y 8, y así termina esta sección. Dice ahí, si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, pero el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. La afirmación. Jesús dice, si hubierais sabido lo que significa. Y ahí está la clave de todo este asunto. Su pecado no viene dado por no leer la palabra. Su pecado no es consecuencia de no conocer la palabra, tampoco de no querer obedecer la palabra. Su acusación tiene su origen en una mala interpretación de la palabra. En el caso del diablo, la mayoría de sus acusaciones son resultado de una manipulación de las Escrituras. En el caso de los fariseos, la mayoría de sus acusaciones son resultado de una mala interpretación de las Escrituras. Es posible, es probable que las motivaciones de los fariseos fuesen distintas a las del diablo. Pero los resultados no lo son. Finalmente, una manipulación de la Escritura con todo el deseo de manipularla y una mala interpretación de la Escritura sin ningún deseo de manipularla nos conducen a un mismo lugar. Es por eso que resulta tan importante, tan crucial, tan vital para nuestra propia salud espiritual, pero también para la salud espiritual de los demás. Que seamos precisos, que seamos cuidadosos, que conozcamos las palabras de la Escritura, sí, pero que las interpretemos bien. Que tracemos con precisión la palabra de verdad, para nuestra propia salud espiritual, pero también para la de los demás. No hablamos de honestidad. He conocido a personas muy honestas y muy equivocadas, a creyentes muy sinceros en sus deseos, pero totalmente confundidos, torcidos, desvirtuados en su acercamiento a las Escrituras. Hemos de ser honestos, no con nosotros mismos, simplemente, no para con Dios o para con los demás, sino para con la propia Escritura, permitiendo que diga lo que tiene que decir, lo que el autor ha previsto que diga, no lo que la cultura nos apunta o a lo que nosotros nos vemos mejor inclinados. La Escritura ha de ser la que sea o la que dicte la última palabra. ¿Y qué significa entonces la cita de Isaías? Porque dice Jesús que el problema de estos acusadores es que no han entendido la Escritura y en particular no han entendido al profeta cuando dice misericordia quiero y no sacrificio. El legalista,
está más interesado en guardar las formas que en agradar a Dios. Es el método lo que le interesa. Piensa que es la manera y no el corazón lo que agrada al Señor. Y esto es justamente lo contrario al carácter de un Dios de gracia, al que nos rendimos, no al que conquistamos, al que servimos, no gobernamos. Y gracias a Dios por ello, porque Él no reacciona ante nuestras obras, sino que actúa a pesar de nuestras obras. Él no se impresiona por nuestra valía, sino que nos recibe a pesar de nuestra invalidez. Si el acusar y el difamar son las marcas del diablo, dice el profeta Isaías que el crecer en misericordia, el fomentar la misericordia, el promover misericordia, son las señales de un hijo de Dios. Y esto es lo que estos fariseos no han aprendido. Si el acusar al inocente es la huella de ese león rugiente que constantemente busca a quién devorar, el difundir misericordia, el regalar misericordia, es la huella de uno que verdaderamente sigue al Cordero de Dios. Ese que no simplemente acusa el pecado del mundo, sino que quita el pecado del mundo. Pero imagínate por un momento que un buen amigo nos regalase en esta mañana de domingo un paquete de nueces y después de un buen rato pelando las nueces ponemos a un lado la carne y nos dedicamos a rumiar, a mordisquear la cáscara. Probablemente esa cáscara todavía retenga algo de sabor, pero estaríamos perdiéndonos lo más nutritivo, lo más sabroso, lo más suculento que es la carne y en realidad lo que verdaderamente nos va a alimentar. Lo que verdaderamente nos va a saciar. Podemos engañar a nuestro estómago durante un rato, pero finalmente necesitamos comer, no solo chupar. Muchos lectores se acercan a este texto de la misma manera que a las nueces. Se quedan solamente con el cascarón. Sí, es verdad, los fariseos son unos legalistas. Sí, es verdad, debemos cuidarnos de no caer en la trampa de las formas, de las convenciones humanas, de llevar demasiado lejos un principio bíblico, haciendo de una aplicación ese principio. ¿Te das cuenta de la diferencia? El problema no es el principio bíblico, es lo que nosotros hacemos con el principio bíblico, convirtiendo a nuestra aplicación en ley, haciendo de una manera de consagrar ese principio la única manera. Eso sucede muchas veces en el contexto de la iglesia local. Las familias, los creyentes comentan, oye, ¿y cómo lidiáis con esto o con lo otro? ¿Cómo manejáis esto o lo otro? Y lo que es una forma de trasladar a la práctica lo que la palabra de Dios enseña, se termina imponiendo como la única forma de trasladar a la práctica. No ya lo que la palabra de Dios enseña, sino lo que determinadas personas han decidido practicar y promover. Y sin duda un pasaje como este nos ayuda a tener la mente enfocada en la palabra de Dios y no en mi interpretación, sino en lo que la palabra de Dios realmente enseña. Pero si solo llegamos a este punto, si solo nos quedamos con esto, nos habremos quedado cortos. Cortos y lejos de sacarle todo el partido, todo el provecho a este pasaje. Estaremos rumiando, masticando el cascarón, pero perdiéndonos el beneficio, el fruto principal que este pasaje nos provee. Porque este es un pasaje mesiánico de primer orden. Porque Jesús va a aprovechar la impertinencia y las críticas de los legalistas para revelar su identidad. Jesús establece un paralelismo entre el rey David y su comitiva, entre él y los discípulos que le acompañan, entre los sacerdotes y su servicio al Señor,
entre el templo y su misma persona. Y si eso no resultaba suficiente testimonio, va a hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre y Señor sobre el día de reposo. Jesús se identifica como el Mesías, eso es lo que apunta a ese término, Hijo de Hombre, pero también como el soberano, como el Rey, como el Señor. No simplemente sobre un pueblo o sobre un territorio, sino aún sobre la ley de Dios, sobre la realidad más sagrada entre los hombres más piadosos. Toda esta manera de hablar en el versículo 8 está lleno de términos ricos teológicamente considerados, pero no perdamos de vista el contraste que Jesús quiere presentar aquí. El contraste entre esos fariseos legalistas, meros intérpretes, además, intérpretes fallidos y acusadores, y su persona, pura, sin tacha, sin mancha. Una tendencia judaizante de guardar ciertos ritos y tradiciones se está expandiendo como la espuma en nuestro tiempo también. Personas legalistas en el contexto de la Iglesia que entienden su relación con Dios como un conjunto de normas de guardar. Gálatas 4:9 es clara al respecto. Ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles, elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones, los años. Y Pablo concluye, temo por vosotros, que quizás en vano he trabajado por vosotros. No caigamos en la trampa de cumplir simplemente con unas normas y al mismo tiempo terminar más lejos de Cristo. De garantizar todos los principios y perdernos al punto de dejar de meditar en la persona y la obra de Cristo. De hacer de nosotros más de lo que somos para hacer de Cristo menos de lo que realmente es. Esta es la lección principal de este pasaje. Por supuesto que hay que obedecer a Dios, pero el primer mandamiento de todos es amarlo a Él, es seguirle a Él, es identificarlo y rendirle el culto debido a su nombre. La pregunta para nosotros hoy es, ¿estamos actuando así? ¿O simplemente nos conformamos con una serie de principios, con una serie de pautas, con una serie de prácticas que más o menos nos manejamos para llevar a cabo? Que el Señor nos permita que su Hijo sea lo principal y que todo lo demás sea simplemente un medio para rendirle a Él toda la alabanza y consideración que solamente Él se merece. Vamos a orar. Señor y Padre, en este día te alabamos por tu palabra, te damos las gracias por ella. Simplemente te pedimos que tú la injertes de tal manera en nuestro corazón que no podamos actuar de otra manera distinta a la que ella nos indica. Padre nuestro que estás en los cielos, creador del cielo y la tierra, sustentador de todo lo que existe, te alabamos hoy porque nos has regalado tu más preciosa posesión, a la persona de tu Hijo. Ayúdanos, oh Dios, a rendirle el culto que Él merece. Pedimos también por alguna persona en este lugar que todavía no ha conocido ni reconocido la grandeza de Jesucristo. Que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado, de juicio y de justicia. Se arrepienta de toda su maldad y se vuelva al dador de la vida y la vida espiritual. Para la gloria de Cristo y el bien de tu iglesia. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.